Hola, hola. Hoy en Medio Social y Natural vamos a aprender lo siguiente. Quiero que prestes mucha atención. Vamos a aprender el concepto de la ciudad. Muy bien, si te puedes dar cuenta acá en la imagen, vemos que en la ciudad los niños juegan en las calles, hay luz, hay edificios, hay transportes. En la ciudad encontramos todo tipo de transportes. Mira, acá hay transportes que llevan a los enfermos, motocicletas. Hay también transporte público. Las personas se transportan de un lado a otro a su trabajo, a hacer alguna diligencia y utilizan el transporte público. También en la ciudad encontramos muchos edificios. Mira esta imagen. ¿Te das cuenta? Hay pocos árboles y hay más edificios. Eso encontramos en la ciudad. También en la ciudad encontramos varios comercios. Por ejemplo, lugares donde venden juguetes, donde venden alimentos, donde venden cosas deportivas o algún otro objeto. Y también en la ciudad encontramos el zoológico, donde vamos a visitar a los animales. Todo eso encontramos en la ciudad. Sin embargo, también hay otro lugar y a ese lugar le llamamos el campo. En el campo ya hay cosas diferentes que no hay en la ciudad. Se ven a los animales, se ven muchas plantas. También encontramos a los agricultores. Los agricultores son aquellos que se encargan de sembrar. Siembran todo tipo de vegetales, plantas, frutas, árboles frutales y es muy beneficioso para nosotros, ya que gracias a ellos nosotros acá en la ciudad encontramos lo que son nuestros alimentos. Pero también en el campo encontramos todo tipo de animales. Las personas que se encargan de criar y cuidar a los animales se llaman ganaderos. Ellos cuidan a los animales y si te recuerdas en la unidad pasada aprendimos los beneficios que traen al ser humano los animales. ¿Te recuerdas? Muy bien. El caballo estudiamos que nos beneficia con el transporte, ya que hay lugares donde no entra transporte como carros, motocicletas y las personas utilizan a este animalito para transportarse de un lugar a otro. ¿Te recuerdas que la vaca en la unidad pasada nos dimos cuenta que nos da alimentos? Nos da carne, nos da leche y de la leche se puede hacer el queso, la crema. Y también encontramos a las gallinas y a los pollos. Muy bien, la gallina nos da huevos y nos da carne y eso ayuda a que nuestro cuerpo crezca sano y fuerte. En el campo podemos ver más montañas y toda clase de plantas. Si te das cuenta, qué lindo se ve esta imagen. Hay muchos árboles, hay muchas hojas verdes y se respira un aire puro. Ahora quiero que tú cuides el lugar donde tú vives. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde estamos viviendo nosotros? Muy bien, estamos viviendo en la ciudad. Nuestra ciudad puede ser hermosa igual que el campo. Puede ser limpia igual que el campo si nosotros seguimos las siguientes recomendaciones. Recuérdate que donde estés, en el campo o en la ciudad, la basura debe ir en un recipiente especial para que así nuestro lugar donde vivimos esté limpio y ordenado. Muy bien, mis chicos, espero que te haya gustado este video. Recuérdate que debemos de lavarnos muy bien nuestras manos y tener limpio y ordenado nuestro lugar de trabajo y nuestra casa.